tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Chuy Villegas y estamos haciendo la lectura acompañada de la palabra de Dios, la Biblia católica, para que juntos podamos ir encontrando, conociendo este texto de esta carta de amor que Dios nos ha escrito a ti y a mí. Recuerda utilizar tu Biblia con sus marcadores, con marcatextos, libreta, todo lo que te sirva para tomar notas, para que esta lectura sea para ti de mayor provecho. Esta lectura acompañada nos va a ayudar no solamente a conocer el texto y a que conozcas bien tu Biblia, tu propia Biblia, y la personalices haciendo las anotaciones y los comentarios que consideres importantes para cada vez mejor entender el texto, sino que además este texto leído, meditado por ti personalmente, te va a ayudar mucho más a que puedas disfrutar de la lectura litúrgica en la misa. Y entonces vas a poder también escuchar y enriquecer más tu entendimiento de la palabra de Dios a través de la enseñanza de cada sacerdote en cada misa. Pero es importante que tú conozcas el texto previamente para que puedas sacarle mayor provecho. Bien, y por supuesto, si estos videos te están sirviendo y crees tú que sería muy de provecho para alguien más, pues ponle me gusta, en la campanita también activa el estarte enterando de cada cuando subimos nuevos videos. Suscríbete a este canal y de esa manera pues esta información podrá llegar a más gente. Ayúdanos a lograr que este medio de evangelización sea una herramienta que sirva a muchos hermanos. Pues bien, vamos ahora en este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Lo vamos a leer y después haremos su comentario. Pero antes vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que inspiró la Biblia, para que podamos leerla con el mismo espíritu con que fue escrita, como nos lo dice el Concilio Vaticano II. Así nos instruye y ciertamente es una manera segura de acercarnos a la verdad. Bien, pues tomamos nuestra Biblia y le damos un beso, porque es Dios hecho palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, danos un rayo de tu luz para que podamos recibir esta palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Por eso con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde, e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo se quejaban contra el dueño, diciendo: estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en 1 denario?
Toma pues lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: Mire, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los Zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó: ¿qué quieres? Ella contestó: manda que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú reines. Jesús respondió: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron: sí, podemos. Jesús les respondió: beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes lo ha reservado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Al salir ellos de Jericó, les siguió mucha gente, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban todavía más fuerte, diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quiere que haga por ustedes? Ellos contestaron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús, compadecido, tocó sus ojos y al instante recuperaron la vista y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a ver ahora el comentario de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Recordemos que estos capítulos 18, 19, 20, 21, 22 son en este bloque temático sobre la convivencia en la comunidad cristiana. Y nos vemos en el capítulo 18 este discurso que da Jesús, por un lado, esta enseñanza, ¿verdad?, en la que habla él precisamente de quiénes son el mayor en el reino de los cielos, la corrección fraterna, cómo debemos perdonarnos unos a otros, cómo debe ser también este acompañamiento del prójimo, del hermano, para tener cada vez juntos una mejor proyección en la vida cristiana, ¿verdad?, a través de la corrección fraterna. El capítulo 19, que habló sobre la importancia del matrimonio, lo fundamental del matrimonio, de la correcta educación de los niños, acercándolos a Dios desde la más tierna edad y enseñándolos a guardar los mandamientos del Señor. Y nosotros mismos aprender de los niños para ser como los niños, sencillos, dependientes en todo de Dios y con esta expectativa, abandonarse a la misericordia, a la providencia de nuestro Padre Celestial, que como dice Jesús del Padre Nuestro, dice, pues vuestro Padre Celestial conoce las necesidades que ustedes tienen antes de que le pidan cualquier cosa. Por eso no abunden en palabrerías, sino digan el Padre Nuestro, algo concreto, sencillo y ahora sí que bien dirigido, ¿verdad?, sin mayor aspaviento. Y nos va a hablar también en el capítulo 19, vimos que habla sobre la importancia de las riquezas y en dónde debe estar nuestra riqueza. Porque como ya decía antes, donde esté tu riqueza, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Y Jesús nos invita a tener el corazón puesto en el cielo, a hacer tesoros en el cielo. Bien, vamos a ver entonces ahora en el capítulo 20 que Jesús, ya vimos, nos habla de esta parábola de los trabajadores de la viña, es decir, la importancia de trabajar para el reino. La comunidad cristiana debe estar trabajando para el reino y todos, digamos, en la conciencia de que la promesa del Señor es la vida eterna. Ese es el denario. A todos los que trabajemos adecuadamente para el reino de los cielos, recibiremos el mismo denario. Ciertamente algunos podrán esperar más y pudieran sentirse defraudados al final, como nos dice esta parábola, porque esperaban recibir algo más, una mayor gloria. Pero aquí hay algo importante. Cuando servimos con este interés, ¿verdad?, con la mirada puesta en querer más gloria, bueno, pues Jesús dice, el que quiera ser el mayor de ustedes, que se haga el servidor de todos. Por eso habla importante, ¿verdad?, que algunos primeros serán últimos y algunos últimos van a ser primeros. Los que se hagan menos tendrán una mejor, ahora sí que un mejor desempeño a la hora de recibir esta recompensa, este reconocimiento de parte del Señor. Pero ciertamente este denario, que es la vida eterna, se nos ofrece a todos. A algunos que desde la niñez más tierna han sentido el llamado y han entregado toda su vida al Señor. Y ciertamente a veces pues vidas muy longevas en las que se ha pasado en ahora sí que en este valle de lágrimas, ¿verdad?, en este destierro que estamos por este mundo pasajero. Y otros que quizá se convirtieron o recibieron, abrieron su corazón al Señor ya en un momento muy avanzado de su vida y que pareciera, ¿verdad?, que en el atardecer empezaron apenas a hacer algunos pininos trabajando para el Señor. Y sin embargo el Señor ha querido, por su generosidad, por su santidad, darles el mismo denario que a los que toda su vida soportaron y perseveraron. Dice aquí, ¿verdad?, en esta parábola, que salió el dueño de una hacienda, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Y salió temprano en la mañana y encontró a unos trabajadores que los contrató por un denario al día. Se pusieron de acuerdo y los envió a su viña. Y volvió a salir a media mañana, y luego a mediodía, y luego a media tarde, y poco antes inclusive del atardecer volvió a salir. Y cada vez encontró a gente que no tenía nada que hacer y que no habían sido contratados, y a todos los contrata y les dice, a los últimos, ¿verdad?, les dice, les voy a pagar lo que sea justo, ¿no? Y al atardecer llama al administrador y les dice, llama a los trabajadores y págales el jornal, pero empieza por los últimos, los que llegaron al final, y hasta llegar a los primeros. Y claro, pues como a los últimos vieron que se les estaba dando el denario que habían acordado los que entraron temprano en la mañana, pues pensaron que recibirían más, ¿verdad? Y aquí el punto es que se inconforman los que entraron al principio, los que entraron temprano en la mañana. Pero él dice, el dueño les dice, amigo, ¿acaso no quedamos en un denario? Yo no te hago ninguna injusticia. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Fíjense cómo esta perspectiva del Señor nos rompe totalmente el esquema de lo que nosotros consideramos la justicia. Alguien hablaba por ahí en los términos, ¿verdad?, de los salarios, ¿no?, de los niveles de la paga, ¿no? Es que un salario justo. ¿Qué es un salario justo? Pues prácticamente aquí el Señor nos está diciendo, aquí no hay salarios justos, aquí hay salarios acordados. Yo acordé contigo un denario y te cumplí. Tú cumpliste con tu jornal, aquí está tu salario, aquí está tu jornal, aquí está tu dinero, en lo que acordamos.
¿verdad? Entonces, no es el concepto del salario justo. Podríamos hablar más bien de un salario digno, ¿verdad? Es decir, un salario que alcance para tener un mínimo de dignidad en la vida, ¿no? No solamente que alcance para comer, para vestirse, sino que también pues para otras cosas que son necesarias, como el descanso, ¿verdad? De la diversión, el paseo, etcétera. Y entonces hablamos de una vida digna, de una vida, digamos, decorosa, y ahí sí podríamos pensar, este es un salario que alcanza para una vida decorosa, este es un salario que alcanza para una vida digna. Entonces hablamos de un salario decoroso, un salario digno, pero no propiamente de un salario justo, a como lo pensamos nosotros, de dar a cada quien según el esfuerzo que tuvo. El Señor no se mide por eso. Si bien es cierto que el Señor prueba y recompensa el esfuerzo que pone cada quien, Él tiene su manera de valorar cada esfuerzo. Porque ciertamente te puedes esforzar mucho, pero no poner el corazón. Y otros podrán hacer relativamente poco, pero pusieron todo el corazón. Recordemos las palabras, ¿no? de Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que habla de que el valor de las obras es por la cantidad de amor que hemos puesto en ellas. Entonces no es nada más el hacer el bien, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo de corazón, nos ha dicho Jesús. Perdonar de corazón, servir de corazón, amar de corazón, ¿sí? Porque ciertamente, pues todo esto se puede fingir y podemos tener relaciones que son más bien utilitarias. Hago esto para quedar bien, hago esto para que me sirva para lo que sigue. Y esto no es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Luego viene, le dice el Señor, ¿no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? La pregunta es punzante, ¿verdad? Entonces, ¿tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Tienes envidia porque yo tengo para dar a quien yo quiera? Y tú, bueno, pues viniste, trabajaste en lo que acordamos, yo te estoy cumpliendo, no hay ninguna injusticia ahí, ¿verdad? Y todavía remata diciendo, así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Ciertamente una frase enigmática, ¿verdad? Que hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que orar con ella, ¿verdad? Para que el Señor nos muestre, nos revele la fuerza de estas palabras y la enseñanza que el Señor quiere que obtengamos de aquí. Ciertamente uno no sabe si será primero o será último, pero sí es importante que en nuestro corazón haya esta sinceridad para entregarnos, esta sinceridad y esta generosidad para trabajar por el reino. Sin importar, ¿verdad? Lo que habrá al final, porque lo importante es que el Señor ya nos ha acordado darnos la recompensa. El Señor ya nos ha prometido el cielo, ¿verdad? Claro, pues algunos estarán en el primero, en el segundo, en el tercero, ¿verdad? ¿Quieres verdaderamente aspirar a lo más alto? Nos dice el Señor, hazte el servidor de todos. Pero en ese servicio tenemos que hacerlo con amor, con sinceridad, con el corazón, ¿verdad? Verdaderamente de corazón. Olvidándonos de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio, solamente por el hecho de amar al Señor, por el hecho de hacer el bien y hacerlo bien, para agradar al Señor. Pero agradarlo no por un interés mezquino, sino agradarlo porque queremos verlo feliz, queremos verlo contento, queremos darle lo mejor. Y luego continúa, cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte, los aparta y nuevamente les anuncia, ¿verdad?, este mensaje de la pasión, lo que él tendrá que sufrir. Nos dice aquí que es la tercera vez que Jesús les habla de esto. Pero como que los apóstoles no querían entenderlo, no querían procesarlo,
eran palabras que no eran muy halagadoras porque prácticamente les estaba diciendo que todas esas aspiraciones que ellos tenían, aspiraciones humanas, terrenales, de fama, dinero, de poder, ¿verdad? Pues tendrían que desecharlas, porque de eso no se trataba, de ese no era el plan de Dios. Dice en el versículo 18, miren, estamos subiendo a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Pedro dirá en el Evangelio de Marcos, reconocerá que ellos no entendían nada, pero en parte igual y no querían entender, ¿verdad? Porque pues era verdaderamente romperles el esquema que ellos tenían de acercarse al maestro, todavía a veces por interés, buscando quién era el más importante. Y entonces la madre de los Zebedeos, entrando en esta dinámica de buscar quién era el más importante, se acerca con Jesús y con sus dos hijos, y se arrodilló para pedirle un favor. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y ella le dice, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Obviamente esto genera un enojo, una indignación de parte de los otros 10, ¿verdad? Por eso dice que Jesús los llama nuevamente aparte y les dice, ustedes saben que los jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes sea su servidor, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. Es decir, si tú quieres verdaderamente esperar algo más que un denario, o esperar, digamos, un denario de mayor calidad, si cabe la expresión, ¿no? Estar en el cielo, sí, pero bueno, tú quieres estar en el segundo, en el tercero, en el primero. ¿Qué nivel de gloria esperarías? Bueno, si ustedes quieren ser los primeros, que sean el servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de todos. Entonces aquí está claramente Jesús, nuevamente está poniendo la perspectiva, las prioridades en el orden correcto, en el orden en el que Dios las quiere, en el orden en el que Dios las ve, ¿verdad? Es el servicio. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Y luego viene una situación curiosa, ¿verdad? Una anécdota, ¿verdad? Dice, al salir ellos de Jericó, porque iban hacia Jerusalén, al salir de Jericó, le siguió mucha gente y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Primero, reconocen a Jesús como Señor. Segundo, al llamarlo Hijo de David, lo reconocen como Mesías. Y tercero, ten compasión de nosotros. Ellos reconocen que Jesús tiene el poder para salvarlos. Jesús tiene el poder para hacer el favor que ellos quieren. Y la gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte todavía. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Al punto que Jesús se detiene. Logran que Jesús se detenga. Los llama y les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos contestaron, Señor, que se abran nuestros ojos. Y Jesús, compadecido, tocó sus ojos y al instante recuperaron la vista y lo siguieron. Está dentro del contexto de la comunidad cristiana. Es decir, estos dos ciegos forman parte de la comunidad judía, de la comunidad a la que Jesús venía precisamente también a salvar. Y estos dos ciegos, metafóricamente podríamos decir, son dos cristianos, dos creyentes, dos hijos de Abraham, dos judíos, que no podían ver al Mesías aunque reconocían su presencia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una ceguera similar? Sabemos que Dios está en su iglesia, sabemos que el Señor está en nuestras vidas,
pero no atinamos a verlo. Y a veces nos sentimos en esa oscuridad de no poder ver al Señor. Tenemos la fe suficiente para saber que el Señor se ha manifestado, que el Señor se ha entregado por nosotros. Es decir, conocemos el mensaje del Evangelio, pero no lo hemos experimentado. No somos capaces de verlo a nuestro alrededor. Con los ojos de la fe, con los ojos también de la carne, es decir, cuando vemos por ejemplo, la belleza de un atardecer, de un amanecer, cuando vemos la belleza de un momento tierno de una madre con su hijo, de un padre con su hijo, etcétera, ¿verdad? De hermanos viviendo en comunidad, viviendo en armonía. Estos ciegos, nos dice aquí el comentario de nuestra Biblia, dice, estos dos ciegos simbolizan a los discípulos que no han comprendido las enseñanzas de Jesús. Estos que todavía no entienden, pero siguen a Jesús, saben que ahí está Jesús. Como a los ciegos, solo cuando lo pidan con fe, se les abrirán los ojos y comprenderán y podrán seguir a Jesús. De otra manera, sí sabemos del Señor, sí escuchamos hablar de Él, pero no lo experimentamos al punto de comprometernos y caminar detrás de Él y seguirlo. Esta metáfora, ¿verdad?, de los dos ciegos es muy importante para la comunidad, porque en la vida en comunidad hay quienes se entregan más, hay quienes van más al templo, hay quienes profundizan más en su fe, se preparan más en la fe. Y hay quienes, pues ahora sí que van sin ver. Ahora sí que pertenecen a la comunidad, participan en las reuniones, pero no dejan que esas reuniones, que esa liturgia, que ese encuentro con el Señor los cambie. Es escuchar su palabra cada domingo, cada vez que van a la Sagrada Eucaristía. No permiten que los cambie, que los transforme, que sea ese dabar, esa palabra que forma, que transforma, que crea, que cambia lo que toca. Y entonces, pues son ciegos. Son como los que van, ¿verdad?, por ahí, siendo guiados por otros o van caminando en la oscuridad. Y aunque saben que está el Señor, aunque saben, no son digamos, neófitos, ¿verdad?, no son nuevos en cuanto a escuchar el Evangelio, pero no lo han visto, pero no se han comprometido, no se han dejado cambiar, no se han dejado tocar. Pues bien, esto es lo que nos comenta el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos por este mensaje tan importante, por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy. Bendito y alabado seas, Señor. Que no se canse en nuestra boca de alabarte y nuestro ser de servirte y darte honra. Concédenos por tu Espíritu Santo podamos nosotros verdaderamente hacer vida esta enseñanza, esta palabra, que no seamos ciegos, que escuchemos la palabra, pero que después con el corazón, con nuestra fe, podamos verte presente en nuestra comunidad, en nuestro corazón, y podamos verdaderamente seguirte con una convicción, con una entrega real, con una entrega sincera, con todo el corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.